a que abran su Biblia, nuevamente en el libro de Josué, capítulo 7. Libro de Josué, capítulo 7. Aquí tenemos un mensaje muy especial. Dice allí del versículo 1 al 12. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y lo derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Tenemos un caso aquí que trae dolor. Ellos recién habían terminado de conquistar lo que se llamó Jericó. Jericó en sí fue el inicio de las conquistas para el pueblo después que pasó el río Jordán. Cuando Dios mandó a que rodeasen a Jericó, le dio instrucciones claras. Por ejemplo, Dios le dijo que por cada día, durante 6 días, debían de darle una vuelta a la ciudad. Iban 7 sacerdotes adelante e iban los demás callados, el pueblo alrededor, dando la vuelta a la ciudad. Pero en el 7º día, ellos iban a darle 7 vueltas. Ellos iban a gritar y los muros iban a caer. Primero, cuando Dios dice que haga algo, hazlo como Él dice, no como tú quieras. Un ejemplo está en el caso de Caín y Abel. Cuando Dios mandó a presentar ofrenda, Abel hizo lo que Dios le dijo, Caín hizo lo que él quiso. Como resultado, Dios miró o bendijo la ofrenda de Abel, pero no hacía Caín. Caín es una representación de aquellos que intentan entrar al cielo por sus obras o haciendo las cosas a su manera. Y algo muy común dentro de las iglesias es el yo creo, yo creo, yo creo. Anula lo que dice las escrituras. Un así dice Jehová por yo creo. Pero el yo creo no es más que una demostración de incredulidad. El yo creo es un desafío al mismo Dios en decir, lo que yo digo está por encima de lo que Dios dice. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué hubo un anatema aquí? En el capítulo 6, ahí mismo, el capítulo 6, versículo 17,
cuando iban a conquistar a Jericó, Dios había dicho lo siguiente, dice de esta manera, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raal Arameo vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que le enviamos. Y dice el 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Así que anatema en esta cosa, en este contexto, significa consagrado a la destrucción, pero también significa consagrado a algo, porque puede ser también consagrado a algo santo. ¿Qué sucede? Que todos los utensilios, el oro, la plata, todo iba a ser dedicado al Señor, iba a ser llevado a la tesorería del templo. El pueblo no debía coger nada. Así que un atrevido llamado Acán, que desobedeció la orden de Dios, violó el 10º mandamiento, igual que Eva en el capítulo 3 de Génesis, codició. El mandamiento más violado en el mundo es el 10º mandamiento, no codiciarás. Vea usted, el ladrón antes de robar primero codicia, la codicia entonces lo lleva a robar. Un hombre o una mujer antes de cometer adulterio primero codicia a él o a ella, y esto lo lleva entonces a violar el 7º mandamiento, y así hay una relación. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la avaricia, pero una codicia, el hombre codicioso, el joven rico se perdió por eso y hizo entonces de la riqueza un Dios, violó el primer mandamiento y se perdió. Y aquí tenemos un hombre que no aguantó la tentación a sabiendas de lo que Dios le decía. Esas son lecciones para nosotros hoy. Cuando Dios habla hay que obedecerle como Él dice. Nunca le ponga condiciones a Dios, que ese es el problema que tenemos en el mundo. Entonces pasa todo eso. ¿Qué sucede? El hombre ocultó debajo de su tienda lo que se había robado. Y allí él señala, como vamos a ver entonces más adelante, lo que él hizo y cómo. Pero vamos a ver algo interesante que muchas veces no se piensa en eso. ¿Por qué el pueblo sufrió baja? Murió esa cantidad de hombres cuando la ciudad de Ai era tan pequeña y no necesitaban tantos hombres para conquistarla. Había un pecado. Dice el versículo 6 que cuando sucede todo esto, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, eso señal de dolor, de luto. ¿Qué fue lo que hicieron? Tal cosa, porque ellos necesitaban una respuesta. Vean lo que dice claramente el versículo 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Eso me recuerda también a las quejas que hacía el pueblo hebreo cuando estaba en el desierto bajo el mando de Moisés. Ellos también decían lo mismo, pero solamente que el pueblo hebreo está murmurando contra Dios y contra Moisés y estaban en disgusto con eso porque era un pueblo que no se había convertido y no habían entregado sus corazones verdaderamente al Señor. Entonces Moisés lo que hacía es que clamaba al Señor, hizo lo correcto. Josué, que fue fiel y fue ayudante de Moisés, también clamó. Pero ahora el clamor es diferente. Ahora, ¿por qué Josué habla de esa manera? Porque Josué no sabe en sí qué es lo que está sucediendo. Porque terminan de tomar una ciudad que no destruyeron ellos con sus fuerzas sus muros, sino con solamente dar las 13 vueltas sobre la ciudad, gritar y derrumbarse los muros con el poder de Dios. Y ahora, esa sencillez, algo está sucediendo. Y eso es lo que debe llevarnos de preocupación. Nótese bien. Cuando hay algo malo en su vida, que todo le va mal, analice a ver qué está sucediendo en su vida. Cuando en las iglesias no hay prosperidad, que las iglesias no avanzan, y se lo puedo leer aquí más adelante,
algo anda mal y hay que hacer como hizo Josué. Hay que arrodillarse ante Dios y clamar para que Él dé la solución. Nosotros queremos iglesias de éxito, pero si seguimos permitiendo el pecado dentro de las iglesias, ¿a dónde vamos a llegar? Dice aquí que el versículo 8, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Entonces, versículo 10 dice que Jehová dijo a Josué, levántate, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Porque el problema no era el líder principal que lo tenía. Oiga lo que dicen. Israel ha pecado. Ahí es que está el problema. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. ¿Y cómo se quebranta el pacto con Dios? Ah, muy sencillo. Mucha gente ni siquiera lo sabe. Lo leen y ni siquiera se dan cuenta. Porque el pacto que tú tienes con Dios es un pacto de ser uno con Dios. Así como la Biblia usa la figura de un hombre con una mujer que se unen y no son dos, sino una sola carne, según Mateo 19:6. Así también cuando usted entrega su vida al Señor, cuando usted está con el Señor, ya no son dos, son uno. Y por eso que Pablo en Efesios 5 dice que eso es un misterio. Así que usted es cuerpo de Cristo. Y si usted es cuerpo de Cristo y usted es pecado, usted no es ningún cuerpo de Cristo, usted rompe el pacto. Ya se divorciaron. Y eso fue lo que pasó. Entonces dice claramente, también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hicieron lo que Dios no le mandó, tomaron del anatema, robaron, mintieron y lo tienen escondido ahí en su tienda. Y así que un pecado lleva al otro. ¿Recuerdan ustedes a David con aquella mujer Jezabel? La mujer de Urías se fajó a mirar, violó el 10º mandamiento porque codició y luego lo llevó a violar el 7º mandamiento, pero no se quedó ahí, lo llevó entonces a matar también y hace una cadena de pecado. Y ustedes saben la reprensión que hizo el profeta Natán sobre David y cómo lo entrampó, y el mismo David dio juicio sobre sí mismo sin darse cuenta. Pero Dios es amor. Dios quiere resolver ese problema. Nuestro problema es el pecado. Por naturaleza nosotros hacemos lo que es malo. Lo que es antinatural es hacer lo bueno. Entonces Dios dice, ¿por qué? Porque es que tú no eres culpable, Josué. Tú no eres culpable. Los que hicieron, quien hizo eso, es el culpable y es quien tiene que pagar. Entonces le dice Dios claramente que esta es la causa. Por esto es que los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Cuando hay pecado en medio de nosotros, entonces nos va mal en la predicación. Para que la gente se bautice, tenemos que recurrir al método no convencional, ponerle camino fácil, permitirle algunos pecados, etcétera. Y eso no puede ser así. Y eso sí que es común. Sí que es común y algo penoso. Yo conozco tantos casos. Da pena cómo se ha perdido el Espíritu del Señor en las iglesias. Cómo la iglesia se ha inclinado hacia el mundo. Y que ahora lo que se prefiere en la mayoría de los casos es tener gente en los libros y no gente para el reino de los cielos. Eso sí es penoso. ¿Por qué? Entonces yo por mantenerme en un puesto o por asegurar que cada mes me den dinero, voy a tener que hacer tales cosas. Voy a tener que comenzar a bautizar gente sin que no hayan abandonado sus pecados. Hay un caso que yo conocí hace muchos años atrás. Bautizaron a una persona, una mujer, y después que la bautizan, descubren que la mujer no vive con su marido y no se ha casado. ¿Qué le parece eso? Eso trae maldición sobre la iglesia. Claro está, el pastor no lo sabía. El pastor no lo sabía. Después que él lo supo, el hombre no encontraba qué hacer porque había que borrarla, porque estaba en adulterio. Pero ¿cuántos casos más yo no conozco de gente que han querido bautizar con esa misma situación? Entonces aquí dice
Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ahora cambia. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Así que había un anatema, pero el pueblo era un anatema también. O sea, estaba consagrado a la destrucción o destinado a la destrucción. Por más que Dios te ame, tú nunca podrás prosperar, ni nunca podrás ser bendecido por él mientras esté en el pecado. Yo no sé cuál es el pecado tuyo. Pero en los países, especialmente, donde nadie le importa a nadie, y donde uno no puede mirar un poquito más allá sobre la vida del otro, cada cual hace lo que quiera. De manera que ser cristiano es un asunto muy personal entre tú y Dios, no en que la iglesia sepa si tú eres cristiano o no. En otras palabras, el que es cristiano lo es en toda parte, pero los que no son y saben que la iglesia lo puede ver en alguna cosa, están jugando a las escondidas. Y muchos son los que están en eso. Muchos, yo conozco muchísimos casos, pero eso no es lo que Dios quiere. Pero el pecado de ese cristianito hace que caiga la maldición sobre todo el campamento de Dios por el pecado de ese. Y si los dirigentes, dice el Espíritu de Profecía, se niegan a descubrir el pecado que hay dentro del pueblo, entonces ellos mismos son responsables del pecado. Ahora yo le voy a leer con relación acá, en Patriarcas y Profetas, página 532. En este libro está en la 531-32, pero en el libro rojo ya están varias páginas, unas 30 páginas más adelante. Dice aquí, con relación al pecado de Acán. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. Simplemente. Y uno de los casos que yo he tenido es enfrentar a personas como esa. Pero ha sido difícil. Porque cuando el principal líder de la iglesia apoya a esos pecadores, entonces el diablo eres tú quien lo reprende. Y entonces comienza a difamar de ti y a dar malas noticias sobre ti para cerrarte camino. Y yo he tenido que enfrentar ese caso varias veces. Y yo lo que me pregunto, cuando esa persona se va a la cama, ¿con qué cara, antes de acostarse, con qué cara se presenta ante Dios haciendo tanto daño, tomando el nombre de Dios en vano? Yo pregunto, como líder principal de la iglesia, o los demás líderes, porque la Biblia tiene pastores, que es un plural. Están el pastor local, que la Biblia se traduce como anciano del griego presbútero, y está el que le denominamos pastor, que la Biblia se traduce como presbítero, episcopo, que significa el que mira desde arriba, supervisor o superintendente. No significa pastor, después es un nombre nuevo que le dieron en los tiempos postbíblicos. Pero esos dirigentes, como cualquier otro, que viendo el mal que hay en la iglesia y no lo corrigen, ellos son culpables. Yo le voy a seguir leyendo aquí. Dice, la influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Eso es el asunto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la mayoría en la iglesia está bajo sus propios principios y no los principios de Dios, que quieren que se les complazca el estilo de vida corrompida que llevan y no sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces dice, estos son los que impiden que bajen las bendiciones del cielo de Israel y acarreen debilidad entre su pueblo. Y ahí es donde está. Claro está, el Señor, su paciencia se va terminando y un día pondrá fin a eso. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos la parábola del trigo y la cizaña de San Mateo capítulo 13, descubrimos
que el Señor va a limpiar. El Señor va a limpiar. Va a limpiar la iglesia. Y el Señor tiene un tiempo. Hay un tema que yo he preparado y he presentado muchas veces que tiene que ver con todo esto, que muestra que con la gran prueba del sedazo que viene ya, de la que nosotros tanto hablamos, el Señor va a sacar de la iglesia todo lo que nos sirve y habrá un pueblo santo, porque solamente un pueblo santo, un pueblo que se ha consagrado plenamente al Señor, es el que recibirá el Espíritu Santo del Señor. Dice la cita, página 531, 532, Patriarcas y Profetas. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, note bien, cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual, como es lo que está sucediendo en la actualidad, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento, en vez de cruzarse los brazos y lamentarse de su triste situación. Y eso es lo que hay que hacer. Así que el asunto que nosotros decimos que la pandemia ahora, que muchos no quieren ir a la iglesia, no quieren ir porque ellos saben lo que están. Simplemente porque, como siempre hemos dicho, se van al trabajo y a otras cosas. Pero para el templo es porque ellos tienen su lingote escondido ahí. Lo tienen guardadito, guardadito. Y por lo tanto, el Señor no lo puede bendecir. Aprovecharon la circunstancia para excusarse y tratar de justificarse delante de Dios. Pero Dios no mira eso. Ahora, los líderes que tienen visión deben de orar, así como lo hizo Josué, y pedir que el Señor le muestre dónde está el problema para resolverlo. Y si el problema comienza con usted mismo lo resuelve. Y va entonces a los demás. Porque así es como Dios manda. Dice la página 131, 132, Patriarca y Profeta. Dice aquí, con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Acán reconoció su culpabilidad. Ahora yo pregunto, ¿cuándo reconoció Acán su culpabilidad? Vamos a leer ahora libro de Josué, capítulo 7, del 13 al 15, le voy a leer. Dios le dijo a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Primero, la negativa, no. Así que es un decreto divino, no. Y segundo, condición, hasta que cuando tú quites el pecado. Y eso sigue igualito, eso es un principio. En la iglesia sigue igualito. Hasta que eso no se haga, no habrá prosperidad. Dice el versículo 14 y 15. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado. La peor muerte que existe. Será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. El pecado de un hombre trajo la maldición sobre todo el pueblo, y a todo el pueblo entonces le va mal. Y usted pregunta, ¿qué es? ¿O morimos todos o buscamos el que tiene el problema y que muera ese solo? Ahora, la idea de Dios no es que muera, sino que viva, porque ese es el plan de salvación. Pero puede vivir si se sujeta a las condiciones que Dios le da. Simplemente. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Y qué pasó? El versículo 15 dice que el que fuera sorprendido en el anatema será quebrantado. Versículo 17 de adelante. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones fue tomado Sati. Hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sati, hijo de Zera, de la tribu de Judá.
Entonces, dice el versículo 19, Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me los encubra. Así que ya una vez dilucidado el caso, el hombre tenía que hablar. Ahora, no lo sabía ya Josué, lo sabía, pero dice aquí el espíritu de profecía que puso a Acán a hablar para que con su boca él mismo confesara su pecado y el pueblo entonces no se rebelase contra Josué porque iban a matar a Acán y la familia, porque la familia era cómplice. Nótese, Acán estuvo allá y fue él quien hizo el robo, pero la familia lo secundó porque se quedó callado. Si la familia hubiera sido otro, dicen, sí, fue él, y el pecado está aquí, y la familia se libra. Pero la familia se quedó callada. Cuando un papá oculta la maldad de su hijo, son igual cosa. Cuando un dirigente oculta el pecado en la iglesia y el pecado sigue, son igual cosa. No es lo mismo que tú hiciste algo malo, yo me quedo callado, pero tú lo vas a resolver de una vez. No es igual. ¿Ven? Entonces, la iglesia tiene que tomar medidas disciplinarias. En Mateo capítulo 18, 15 al 18, por ejemplo, ahí hay los pasos que se dan. Y eso se toma en cuenta muchísimas veces, otras veces no. Pero saben ustedes, también en la iglesia hay muchas disciplinas que se toman por venganza o porque una persona que es puro y que está enseñando que no se debe pecar contra Dios y que es una persona sobresaliente dentro de la iglesia y que tiene mucha influencia, un dirigente con complejo de inferioridad y no convertido, cuando ve eso se siente en el suelo y trata de destruirlo. Eso es común. Es común de que entre uno y el otro, yo no voy a hablar muchas cosas porque eso lo veo constantemente, haya una guerra, y en cuántas iglesias yo no he visto eso. Pero, ¿qué pasó? Josué manda que dé gloria a Dios. Acá respondió, versículo 20, a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y de esta manera he hecho. Oiga lo que dice el Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 532. Oiga lo que dice. Acán reconoció su culpabilidad, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Había visto los ejércitos de Israel regresar de Ai derrotado y desalentado, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si hubiera hecho su confesión, entonces habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de que se había cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter, pero sus labios quedaron sellados. Luego se realizó la solemne investigación. Cómo se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba a su tribu, luego a su familia y finalmente a su casa. Pero ni aún entonces dejó de oír su confesión. No se arrepintió. Oiga bien, hasta que el dedo de Dios le tocó, por así decirlo. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. Y eso sí es penoso. ¿Sabe qué pasó? ¿O qué pasa? Muchas personas están en pecado, calladito, y oye un mensaje, viene un predicador, le habla, y viene el otro el siguiente sábado, la siguiente semana, le habla, escucha allí por las redes sociales un mensaje de amonestación, y siguen calladito en su pecado, calladito, hasta que Dios le pone límite y se descubre todo. ¿Y qué se pudo hacer con esa persona? Borrarlo de la iglesia. Y hay quienes morirán en pecado siendo miembros de la iglesia. Se perderán. Yo conocí un caso de una persona. Se hizo mi enemigo. Y esa persona, yo la amonestaba. Primero tenía el problema de que tenía un pequeño negocio. Y cuando uno pasaba el viernes de noche, que iba ya para su casa, venía de la iglesia, ya estaba él abierto con su negocio.
Y yo le corregía eso y le daba consejo y el hombre se hizo enemigo. Después de tantas cosas, el hombre intentó destruirme a mí junto con un grupo, etcétera. Pero llegó, el hombre cayó una difícil. El hombre entró en violación al séptimo mandamiento con una mujer de la misma iglesia. Así que él estaba con su mujer y era anciano de iglesia y no se había casado con ella. Así que la mujer sentada ahí y era adelante, siendo enemigo mío y con una mujer en adulterio, en otra palabra. Y la iglesia ciega, y uno hablaba ciega. Y después el pastor que había en ese entonces, yo fuimos, le visitamos y él no lo negó, Pero el pastor dejó ese caso así. Después de cierto tiempo tuve yo que llamar y hacer presión para que tomase las medidas disciplinarias que establece nuestro manual sobre él. Y así se hizo algo. Pero hay muchísimos casos que tienen ocultos. No deje para último lo que tiene que hacer ahora. Si tú estás en un pecado, apártate de él. Confiesa sus pecados al Señor. Si tú has ofendido a alguien, tienes que pedir perdón y luego ve, preséntate ante el Señor. Eso es un principio. Acán no se arrepintió. Aun cuando lo descubrieron, dice aquí que no se arrepintió. Yo voy a seguir leyendo. Dice, hay enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiera confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar la consecuencia. Cuando él se vio perdido, entonces confesó. Dice, pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido, oiga bien, no se había arrepentido en verdad de su pecado, no se había arrepentido. No había sentido contrición, ni cambiado de propósito, ni aborrecía lo malo. Así también formularán sus confesiones los culpables cuando estén delante del tribunal de Dios, después de que cada caso haya sido decidido para la vida o para la muerte. No sea como Acán. Ese problema. Ahora, ¿por qué una persona cae en pecado de que es casi imposible abandonar? Es porque se ha ido tan lejos de Dios y ha endurecido tanto su corazón que Dios no puede hacer por esa persona. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primer libro de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo he cometido muchísimo pecado feo, pero yo no estoy cometiendo. El pasado es una cosa y el presente es otra. El Jesús que yo predico, yo lo siento en mi vida y no dejo de predicarlo. Si tú confiesas su pecado al Señor, si tú dices al Señor lo que hiciste y si tú te apartas de él, alcanza misericordia. Eso es lo que dice la Biblia, que Proverbio 28:9, que si tú encubres tus pecados, tú no prosperarás. Pero si tú lo confiesas y te apartas de él, alcanzarás misericordia. Muchos no están en eso. Por eso yo he conocido tantos casos de gente que han querido dejarlo normal en su iglesia, en su pecado. Dije que eso es tener misericordia. Yo conozco muchos casos y por eso siempre ha habido enfrentamiento. ¿Desde cuándo Dios ha cambiado? La misericordia de Dios se ejecuta cuando la persona reconoce su pecado y se aparta. Entonces ahí está la misericordia, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es lo que nosotros predicamos. El evangelio es eso, buena noticia de salvación. La salvación es en Jesús porque tú no puedes resolver el problema. Pero Jesús, cuando tú reconoces tus pecados mediante la influencia del Espíritu Santo y va a Él, entonces te acepta. Eso es lo que presenta. ¿Qué dice Pablo? En Romanos 5, que el pecado entró por un hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, en el capítulo 3 de Génesis, aparece que entonces Dios mató, en vez de matarlo a ellos, como decía el capítulo 2, versículo 16-17 de Génesis, mató un animal que representaba a Jesús,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es, así como se ejecuta la justicia, porque la paga del pecado es la muerte. Es necesario la muerte del pecador, es necesario la muerte del pecador. Por eso, en la consumación final, todos los pecados serán tirados sobre Satanás y todos los que se rebelaron contra Dios serán acusados de alta traición contra el gobierno celestial y serán destruidos. Así que la muerte se terminará con la muerte, el pecado con la muerte, y ya no habrán pecadores, porque habrá un mundo purificado por las llamas, un mundo nuevo y seres perfectos a la imagen de Jesús, como fue 100% humano en aquel entonces, vivirán eternamente. Eso es lo que presenta el mensaje. Así que el hombre, cuando peca y reconoce sus pecados, va a Jesús. ¿Saben ustedes allí lo del libro de Lucas, lo del publicano y el fariseo? El fariseo se daba gloria a sí mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no son como los demás hombres, son adúlteros, avarios, etcétera, etcétera. Doy ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo cuanto gano y no soy ni aún como este publicano. Pero el publicano reconocía su pecado y solamente decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Él reconoció su pecado y Jesús dijo que él, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Es ahí donde está. Tú estás en un pecado que no puedes abandonar. Eso es nada para Jesús. Si tú quieres abandonarlo, tú lo vas a abandonar. Si tú no quieres abandonarlo, tú te quedarás ahí y te perderás. Tú escoges uno de los dos caminos. Cuando una persona reconoce su pecado y reconoce que Jesús es quien le puede resolver el problema y va con fe a Jesús, Jesús lo recibe. Jesús perdona sus pecados y entonces lo fortalece para que no peque más. Eso es lo que nosotros predicamos, no es otra cosa. El hombre por sí mismo no puede resolver su problema. Acán se negó a hacer lo que Dios le pedía y tuvo tiempo de confesar sus pecados. Él y su familia, y se perdieron todo. Léanse el relato para que vean. Y hacía mucho dentro del campamento, o sea, dentro de la iglesia, se perderán. Y me late que la mayoría, me late decir eso. El corazón dice, la mayoría, porque no quisieron abandonar su pecado. Con un solo pecadito, con uno solito, ya es suficiente para que no entre al cielito. Uno solo. Eso fue lo que pasó con el joven rico. No te engañes, no dejes que Satanás te engañe. Ya yo no voy a decir más nada. Solamente voy a terminar diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Tú quieres la vida? Mira a Jesús. Y allí en la cruz el Salvador te dará diciendo: yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí. Allí Jesús se está recibiendo con sus brazos abiertos. No importa cuál sea tu pecado, no importa lo que sea. Yo conocí una muchacha en la iglesia, siendo anciano de iglesia hace muchos años. Memoricen esto. Y ella dejó de ir. La iglesia tenía problemas, como esto que yo estoy mencionando. En la misma iglesia donde mencioné al personaje aquel que siendo anciano estaba en adulterio. En esa misma iglesia. Que había muchos problemas. Yo le puedo comenzar a contar ahí de cosas que sucedieron. Pero yo no voy a decir Y esa muchacha se fue de la iglesia. Y ella no me decía qué era lo que estaba pasando, porque uno está investigando a ver qué era. No se preguntaba. Y ella cogió el teléfono, me envió un mensaje de texto y me dijo: yo soy lesbiana. Yo pregunto, la salvación, Dios no se la ofrece a las lesbianas. Dios no le ofrece la salvación a los que están en vicio de droga, a los alcohólicos y a los homosexuales y a todos. A todos le ofrece la misma salvación y a todos le ofrece el mismo poder. Entonces prefirió dejarse conducir de esa mala inclinación y no ir a los pies de Jesús para que le quite eso. No comete el mismo error. El único camino que hay, que no son dos, es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ve a Jesús, reconoce
tu pecado, confiésalo al Señor y no permita que tu actitud le traiga maldición al cuerpo de creyente, a la iglesia. Comienza una vida nueva que Jesús te va a hacer nuevo. ¿Tú crees eso? Porque Dios te bendiga y te guarde. Como siempre, tu hermano Samuel. Voy a orar.